Vamos a iniciar la clase de trofología. Es una clase muy importante porque nosotros somos permacultores, somos productores de alimentos, pero hemos tenido que aprender la raíz de qué se trata los alimentos para entenderlo bien. Sobre todo cuando hemos estado dando los talleres, las giras a través del interior de la República, cuando nos hemos acercado a las personas a saber acerca de su experiencia con los alimentos. Hemos hecho estas preguntas en conferencias, en centros de yoga, en centros de meditación, en centros alternativos, en grupos de interés. Bueno, ¿y ustedes qué grupos de alimentos conocen? ¿Qué tipos de alimentos conocen? ¿No? Hemos querido ir a la raíz de entender también los problemas que acosan nuestra sociedad en cuanto a la alimentación. Y todo esto tiene que ver con ello. Y parte de esto, nosotros le preguntábamos a la gente qué alimentos conocen, qué tipos de alimentos conocen. Entonces, bueno, para no entrar en redondeo, nosotros existen varios tipos de alimentos y los alimentos están divididos por su cualidad de enzimas que cada uno contiene, que las enzimas son los agentes en los cuales viajan los nutrientes. ¿Okay? Las enzimas son los agentes en los cuales viajan los nutrientes y por ello, al tener distintos agentes en distintos nutrientes, es que están clasificados en distintos grupos. Y principalmente tenemos 3, 4 grupos de alimentos. ¿Okay? Por lo menos que nosotros vamos a estar hablando de ellos, vamos a desglosar todo el tema de la alimentación. Entonces, bueno, en el primer grupo de alimentos tenemos las proteínas. ¿Okay? Son los derivados de animales, son los granos cocidos, carnes magras, carnes secas. Tenemos los alimentos vivos como otro grupo de alimentos. Este grupo de alimentos es nuestra columna vertebral. ¿Okay? Lo vamos a poner aquí en la casilla número B. Todos vamos a tener nuestra guía impresa. La vamos a compartir con ustedes el día de hoy que tengamos el video en las redes sociales. Y por último, los hidratos de carbono o almidones, ¿okay? Que son el arroz, la pasta, las papas, las verduras cocidas. Todas las verduras que hayan pasado por un proceso de cocción, todas las verduras que hayan pasado por un proceso de cocción por más de 30 grados centígrados, pierden sus enzimas, se modifican, pierden las vitaminas y se convierte en otro grupo de alimentos. Pasan de este grupo de alimentos vivos, donde están las verduras y las hortalizas, pasan a los hidratos de carbono o almidones, a donde se encuentran las verduras cocidas. Por eso las papas ya están en este grupo automáticamente, porque las papas no se pueden comer crudas. ¿Okay? Las papas directamente se convierten en almidón, como el arroz, la pasta. No hay ningún grupo que sea malo. Lo que pasa es que este es el secreto de por qué nos da indigestión, de por qué nos da gastritis, de por qué nos da acidez, por qué vienen todos los problemas de obesidad, realmente de los trastornos alimenticios, comienzan con la indigestión. Y es aquí donde todos tenemos que saber a identificar técnicamente qué es lo que nos estamos comiendo. Cuando vemos un platillo, ¿okay? Pues identificar, por ejemplo, vamos a un restaurante y pedimos un pescado, ¿okay? Que son proteínas, más viene con la ensalada, ¿okay? Pero normalmente los nutriólogos y el sistema nos dice que debemos de comer en la pirámide alimenticia, nos dice que debemos de comer de todos los grupos de alimentos. Y estoy de acuerdo, pero no al mismo tiempo. Es más, entre una comida sea más sencilla, es la digestión más fácil, permite asimilar bien los nutrientes, permite que realmente hagamos una digestión en poco tiempo y que tengamos la energía para poder continuar nuestro andar. Desde el punto de vista material no tiene sentido ni lógica, es como si le llenáramos el combustible, el tanque de gas al automóvil, le llenamos con combustible el tanque de gas y después de que está lleno nos dicen no, estoy lleno, no quiero andar, no tiene sentido. Una digestión sana dura 45 minutos y cuando viene
los problemas de indigestión es porque hay un trastorno por haber hecho una mala combinación de alimentos, ¿ok? Sucede que empezamos, ¿cuál es la respuesta que provoca indigestión? El hecho de que las enzimas que vienen en las proteínas, al momento en el que nosotros comemos cualquier alimento que entra en nuestra boca, entra a la boca y vaya al estómago, cuando entra en el estómago empezamos a segregar un tipo de enzimas precisamente para, a través de los jugos gástricos, empezar a digerir cualquiera de los grupos. Es más, los alimentos vivos traen un grupo de enzimas que propician la digestión de cualquiera de los otros dos grupos. Por eso están aquí en la columna vertebral, para que en el momento de elegir qué comer y cómo comer, siempre elijamos ensaladas como nuestra base, como nuestra columna vertebral, y de ahí partamos para elegir cualquiera de los otros dos grupos, ya que en la cuestión de la indigestión sucede porque estos dos grupos, el tipo de enzimas que tiene, provoca que se inhiben. ¿Eso qué quiere decir? Que se obstaculizan uno con el otro de alguna manera para poder realmente ser digeridos. Entonces, en el momento en el que nosotros vamos y damos un bocado, por ejemplo, vamos a comer una hamburguesa, comemos la primera patata, las papas, es almidón, ¿correcto? Entonces, manda la señal al cerebro, cae al estómago, lo empezamos a digerir. Pero en el momento en el que le damos la mordida a la hamburguesa, por ejemplo, viene la carne, que son proteínas, y viene con pan, que es almidón. Entonces esto de alguna forma nos va a provocar indigestión, ¿okay? Lo cual hace que nuestra energía baje, ¿okay? Porque necesitamos muchísimo más sangre que requiere nuestro estómago para tratar de separar estos dos grupos de alimentos dentro de nuestro estómago. Se necesita muchísimo más sangre, muchísimo más energía, y finalmente no podemos digerir bien los nutrientes de estos alimentos que estamos queriendo comer, ¿okay? Entonces lo que debemos de hacer es poder accesar a una alimentación sencilla, como les digo, es que podamos elegir siempre en la columna vertebral los alimentos vivos y elegir cualquiera de los otros dos grupos. Podemos comer una mayor cantidad o comer hasta sentirnos satisfechos, pero eso que va a permitir que nuestra que sea sencillo, que realmente podamos digerir los nutrientes de lo que estamos tratando de comer, ¿okay? Desde un punto de vista energético. Igualmente hay muchas formas de comer, pero lo que mejor hemos aprendido nosotros, les compartimos, es a no tomar agua incluso en el momento de los alimentos, porque hay un momento en el cual el cuerpo reconoce que es un momento para hidratarse y otro momento para alimentarse. ¿Okay? Entonces, bueno, si ustedes siguen esta dieta que es muy sencilla de hacer, que se llama combinación de alimentos, es la base de la trofología. Igualmente ya de las frutas se deriva la frutoterapia, que es igualmente saber reconocer que no se vende de mezclar tampoco frutas ácidas, frutas dulces, sino saber mezclar del mismo grupo de frutas, ¿no? Por ejemplo, de aquí se deriva la frutoterapia. Y luego empezar a reconocer bien qué tipos de alimentos pertenecen a qué grupo. Los granos cocidos a las proteínas, el arroz al almidón, a la pasta, ¿okay? Bueno, este es un entendimiento muy sencillo en el cual, digamos, B se puede mezclar perfectamente con A. Por ejemplo, pues si van a comer un pescado, si van a comer algún tipo de corte, siempre con su verde. Y les digo, si van al restaurante y aparte viene con arroz o con pasta, pues le dicen al mesero, no, pues ¿qué tipo de guarnición trae? No, pues trae ensalada y trae arroz. Bueno, pues le puede quitar el arroz y traerme más ensalada. Perfecto, queda alimentos vivos con proteína. O por ejemplo, si quieren comer almidones, pues la pasta, por ejemplo, es un problema porque realmente toda la ingeniería de la industria de los alimentos y de la mayoría de las culturas a través de la alimentación es parte del control que nos tienen tomado a través de la comida. Es como la basura,
¿no? Que ellos mismos nos las venden y después nos hacen sentir culpables. Entonces pasa igual con la comida. A ver, hay que entender que nosotros como seres humanos tenemos una grandísima cualidad de poder vivir por muchísimo tiempo. Cuando estuvimos haciendo las investigaciones del pasto de trigo, realmente nosotros estamos hablando que podemos alcanzar una optimización de salud, ¿ok? En el cual podemos alcanzar una esperanza de vida, pero muchísimo más que lo que estamos viviendo ahora, que son 60, 80, 60 años, tipo, ¿no? Entonces, realmente, pues nuestras máquinas, que son unos cuerpos biológicos increíbles, de alguna forma los estamos atrofiando, sí, en gran medida. En lo que nosotros consideramos la calidad de vida comienza con lo que tomamos de la tierra para poder llevar a nuestro cuerpo. Y ahí esta es la experiencia que comienza la calidad de vida, con lo que nosotros incorporamos. Inmediatamente lo podemos ver con los enfermos. Cuando después de los alimentos, si ellos comen y tienen una buena alimentación, podemos ver cómo esto afecta en su estado de ánimo para cuando llegamos a la siguiente visita, ¿no? A la siguiente consulta. Entonces, esto es muy importante de cuidar en el día al día, el elegir cómo comer. Permite ir a una alimentación más sencilla que quizás nos haga realmente quedar satisfechos, pero dejar atrás todo ello que era una alimentación realmente caótica a tiempos, que si nos traen este, el cóctel de frutas y después una sopa con verduras, quizás almidones, y después carne o cierto tipo de proteínas y todavía un postre y un café, ¿no? Un montón de azúcares en el postre, ¿no? Y un café, ¿no? Y bueno, no hay mal alimento. Lo que pasa es que hay que saber y entender cómo trabaja nuestra maquinaria para, para poder, güey, No dar. Listo. bueno, este es un entendimiento muy importante acerca de cuando ya estamos comiendo, entender bien qué es la comida. Y el otro filtro que queremos presentarles es que podamos entender que realmente nuestro cuerpo es agua y que los alimentos también son agua. Entonces, esta gráfica la van a imprimir para ponerla en su refrigerador, pero el otro entendimiento que ustedes deben de tener es acerca del pH que hay en los alimentos. Hay alimentos ácidos y alimentos alcalinos. Entonces sucede que nuestro cuerpo es agua y indiscutiblemente ninguna enfermedad puede vivir en un pH de un cuerpo alcalino. Y entonces el crear esta frustración, el crear indigestión, eso provoca un pH ácido, provoca acidez. Las agruras provocan acidez. Todos los trastornos alimenticios provocan acidez. Entonces, por ejemplo, si tú te paras y lo primero que te tomas es un café, pues no esperes que tu cuerpo no sea ácido y por ende tus acciones, tu forma de pensar, todo empieza a cambiar a partir de lo que estamos consumiendo, de lo que estamos llevando a nuestro cuerpo. Entonces el otro filtro que debemos de empezar todos a revisar y que se los voy a dejar de tarea para que cada quien investigue y baje una tabla del pH es precisamente empezar a reconocer el pH de los alimentos que están consumiendo, ¿ok? Ahora, este tipo de alimentos que nosotros les estamos enseñando a producir, precisamente los germinados y los brotes, tienen un altísimo pH alcalino, que es lo que nosotros necesitamos. Digamos, la tabla realmente va como en un semáforo de verde a rojo, en el cual va una tendencia alcalina, que es de salud, una tendencia ácida, donde permite que viva la enfermedad. Así de fácil. Como finalmente nuestro cuerpo es agua, solo a través de este entendimiento que tiene que ver con el pH de los alimentos podemos encontrar salud. Igualmente que bueno, sí es cierto que el cloro de alguna forma nos puede ayudar, por eso el Magical Medical Solution sí, sí existe y sí funciona, porque también es un pequeño concentrado de cloro en nuestro cuerpo y pues quita las bacterias, ¿no?
Bueno, para todo esto quiero aprovechar que estamos en la cuestión de las bacterias para decir que nosotros limpiamos nuestros germinados y nuestros brotes con vinagre blanco. Y una tapita de vinagre blanco es lo que utilizamos para desinfectar. Y bueno, pues simplemente volviendo a la clase de trofología, pues tenemos ahora dos filtros de conocimiento muy importantes. Uno es la clasificación de los alimentos, que a partir de ahora vamos a empezar a aprender a clasificarnos cuando nos llegan a la mesa o antes. Bueno, ¿a qué grupo pertenece? Si son proteínas, si son alimentos vivos, que son las frutas, las verduras, obviamente las hortalizas, los superfoods también, y los hidratos de carbono, ¿ok? Aquí cada uno tiene sus características. Igualmente, por ejemplo, las frutas muy dulces están llenas de muchos azúcares y entonces pasan a ser almidón también. Entonces, la alquimia es muy sutil, como por ejemplo, solo con los mismos granos de trigo, los granos de trigo, por ejemplo, todos los distintos procesos que se pueden hacer y podemos observar. Por ejemplo, el trigo lo trituraron, que era el mejor grano, lo trituraron, le rompieron la molécula, o sea, toda su capacidad de ir a la vida la rompieron, la trituraron para crear la harina, y del mejor grano crearon este tipo de alimento que de alguna forma no nos benefician tanto, ¿no? El pan de alguna forma se pega en el estómago, etcétera. Y toda esta información que trae el trigo, que imagínense ustedes que es el alimento más similar a la hemoglobina, a la sangre de todo el mundo de los alimentos, el trigo, su forma viva, así en forma de brote, es el alimento más similar a la sangre. Entonces, vemos que con un grano puede ir de un extremo al otro, ¿no? Crear a través del pan y todo esto, el gluten, que ha creado un gran trastorno para la humanidad, que viene de este fenómeno de triturar los granos para hacer las harinas. Todo esto es lo contrario a lo que nosotros estamos proponiendo de ir a la alimentación viva, esta que tiene alto contenido de vitaminas, de enzimas, de prana, que es lo que necesitamos realmente, la fuerza vital para salir a realmente poder lograr todos esta nueva forma de vida, ¿no? Entonces, bueno, espero que haya quedado muy claro cómo es que nosotros podemos alimentarnos para no provocarnos indigestión, por ende acidez, y esta es la base del entendimiento para no crearnos trastornos alimenticios. Y en segunda medida, aprender el pH, ¿ok? Aprender acerca del concepto de acidez y alcalinidad. Lo que estamos buscando todos es que seamos alcalinos. Obviamente el wheatgrass es súper alcalino. Tomar agua con limón por la mañana es alcalino. Tomar una fruta por la mañana es alcalino. Así que todos los que tienen estos hábitos de pararse inmediatamente, ni siquiera han ido al baño y ya están tomando un café o ya están tomando un chocolate, lo que sea, definitivamente es a través de las pequeñas acciones y a través de las acciones de cada uno es que realmente podemos causar un impacto a los demás. Entonces les invito a que vayamos alcalinizando nuestro cuerpo, así van a ir aclarándose las ideas, va a ir tomando armonía la mente, y cada comida es una oportunidad de estar mejor, de darnos amor, de darnos calidad de vida a nosotros, como realmente podemos verlo los enfermos. Una buena comida hecha con amor, ser agradecidos al momento de los alimentos. Tenemos la capacidad de depurarlos, de transmutarlos, ¿no? Si la persona de alguna forma no fue del todo higiénico o no estaba claro en su mente al momento de prepararlos, si nosotros somos agradecidos, tenemos este poder de transmutarlo y depurarlo al momento antes de ingerirlos. Así que bueno, vamos a continuar con las clases. Espero sus preguntas, sus comentarios acerca de esta clase de trofología, y espero que les haya quedado muy claro. Así que los espero al rato para la clase de lunes. Bendiciones.